Estamos aquí en el Benavente de Puebla, una mañana temprano de mayo, con el hermano, santísimo hermano Manuel Velasco Arzac, Andrés Valderas, y la razón por la que nos encontramos aquí se debe a que queremos dejar constancia fílmica, bibliográfica, del ingreso de los hermanos de las escuelas cristianas a México, que fueron nuestros educadores, a los que les debemos pues, prácticamente todo lo que hemos hecho en la vida. Hermano Manuel, buenos días. Muy buenos días. Fue mi maestro en 1967. Ya yo no. Privilegio. Las preguntas que aquí están fueron formuladas y todo el cuadro fueron formuladas por Andrés Valderas, pero es muy modesto y no quiere hablar. Él nomás toca algunos instrumentos. Hermano, ¿por qué llegaron a México hermanos franceses y no de otra nación? Bueno, hay dos razones. Una que es del instituto. Todos los hermanos, salvo excepciones, estaban en Francia. Había 14,000 hermanos en Francia, porque el gobierno francés, desde Napoleón, les confió las escuelas oficiales. Y entonces, pues todos los maestros ingresaban con los hermanos para poder ser maestros de la escuela oficial. Había hermanos sin votos, porque podían estar así, no lo exigía el derecho canónico. Y había hermanos con votos. 14,000 hermanos son muchísimos. Ya habían fundado en Ecuador la escuela de Cuenca, donde estudió el hermano Miguel. Eso de que hayan abierto la escuela en la esquina de su casa es providencia, no es coincidencia. Y luego en Estados Unidos, en donde los obispos les habían confiado 4 universidades. Ya estaban los hermanos en 4 universidades en Estados Unidos. No había más que un intento de instituto de estudios superiores en Francia, que era la Escuela Agrícola de Beauvais. Pero salvo esto y una escuelita en el Líbano, todos los demás estaban en Francia. Por eso vinieron hermanos de Francia. En España se nos adelantaron tantito, aunque Napoleón invadió España, pues los españoles no querían ver a nadie francés. Costó un poquito de trabajo que aceptaran a los hermanos. Y los llevó una familia francesa que tenía los viñedos después fue famosísima esta compañía aquí en México también. Y luego en las minas, en los pueblos mineros, porque muchos mineros habían aprendido el arte de la minería con los hermanos franceses. Y entonces, bueno, empezaron por allí, por eso los mártires de Tourón y demás son escuelas de mineros. Pero fuera de eso, entonces esa es la razón del instituto. Y la razón mexicana es que las primeras solicitudes que dirigieron para que vinieran hermanos fue de los acompañantes civiles de Napoleón. Napoleón, que ejercía su poder a través de Maximiliano de Habsburgo. Napoleón III, por supuesto. Entonces vino el abate Lanius, que era el capellán de Maximiliano, y luego los ayudantes que querían tener a sus hijos educados como en Francia. Por esa razón. Hubo otras solicitudes. En Mérida querían 7 escuelas gratuitas de los hermanos. En otras ciudades pues querían siquiera una. Querétaro, Morelia, Puebla. Como el primer arzobispo de Puebla fue Monseñor Ramón Ibarra, pues entonces él con sus amigos
insistió un poquito más. Y cuando Combes, Emilio Combes, sacó la ley de 1904 en la que prohibía rotundamente a los hermanos dar clase, bueno, a todos los religiosos, pues se quedaron sin trabajo 10,000 religiosos. Entonces, gracias a Dios y a Combes, pues hubo hermanos para ir a otros lugares. A la diáspora. A la diáspora. Bueno, es el día 6 de mayo. Casualmente ayer se celebró la victoria de la batalla de Puebla, Sí. en Puebla, con un desfile. Y esto fue en los años 1860 y tantos, 63, 62. la batalla de Puebla, 1862. Y desafortunadamente, por efectos de trabajo y cuestiones de la situación actual de las escuelas privadas, incluyendo las escuelas religiosas privadas, con la actual administración gubernamental, nuestro presidente de la Asociación de los Exalumnos de la Escuela Cristóbal Colón, aunque hay otras asociaciones, no pudo estar presente, porque el hermano es también experto en esa clase de trámites y de políticas que hay nacionales, y no hay una defensa fuerte hacia la educación privada y a la educación religiosa, porque no puede ser que se restrinja una educación cristiana cuando hay otras religiones del libro que sí pueden libremente hacer sus escuelas. Pero bien, entonces no nos pudo acompañar Eloy Salazar, pero está aquí con nosotros Andrés. La segunda pregunta que formuló Andrés, casualmente ya la contestó el hermano. ¿Cuál fue la circunstancia que hizo salir a los hermanos de Francia? Bueno, es que como se prohibió la educación religiosa, hubo muchos hermanos que tuvieron que salir a educar al resto del mundo. En 1870 había muchas escuelas que tenían el título Escuela Cristiana. Cristiana, gratuita, libre. Por ahí algún gobierno puso escuela laica, obligatoria, gratuita. Y así está el cartel en muchas escuelas. Herencia de Francia. Todavía. Cuando llegaron los hermanos, ¿hablaban todos español? Los hermanos que vinieron sí habían aprendido español. Claro, todavía les costaba un poquito de trabajo, porque la lengua materna siempre se queda en la estructura del habla. Y entonces, evidentemente, hablaban con palabras en castellano, pero conjugaban en francés, para decirlo así folclóricamente. Entonces, no todas las palabras les venían tan fácilmente. Sí, Con la R, perdón, seguramente. sobre todo los de París, que dicen la R del señor Pernet. Es un ejemplo muy concreto y muy reciente de que, y seguía él pensando en francés, porque pues si yo voy a Francia sigo pensando en español, aunque pueda expresarme en la lengua de allá, ¿verdad? Así. Estuvieron en España aprendiendo. El hermano Pedro Celestino, que fue el primerito que llegó a Puebla, no pudo regresar a su patria y no pudo entrar a otro país. Y entonces tuvo que quedarse un año en Estados Unidos aprendiendo inglés. Y hablaba inglés de maravilla. Hablaba también el español porque tuvo más ocasión de estar en España para aprenderlo. Entonces eso le ayudó mucho. La siguiente pregunta también ya es parte de la conversación, ya la abordó el hermano hace unos segundos. ¿Por qué fundaron en la ciudad de Puebla? Yo creo que fue la provincia, igual que cuando abrieron en Cuenca y Ecuador. Había muchas peticiones muy fuertes en muchas ciudades del país. Incluso el señor Ibarra, siendo obispo todavía en otra ciudad, había pedido hermanos para su ciudad episcopal. Resulta que lo nombra el Papa como primer arzobispo de Puebla, tiene que ir a Roma y allí pues se entrevista con varios cardenales que le insisten al superior general que mande hermanos a Puebla.
Entonces, bueno, pues los hermanos vinieron a Puebla. Fue providencial. Ramón Ibarra y González. Y además su causa de beatificación está introducida. Ah, maravilla. Es una persona verdaderamente notable en la historia de la Iglesia de México. Y leí que algunas personas le preguntaron a Monseñor Ramón Ibarra y González qué opinaba de que vinieran los hermanos, estando él en Europa. Y entonces dijo él, ábranles la puerta porque son los mejores maestros del mundo. Yo creo que nos hizo mucho favor, pero es cierto que el señor de la Salle, al formar maestros, pues trató de formar excelentemente a los hermanos. Y luego el hermano Felipe, superior general de 30 años, a la mitad del siglo XIX, pues incrementó la formación de los hermanos. No nada más era aprender a dar clase, sino estudiar verdaderamente cómo dar clase, estudiar la didáctica a fondo, y muchas de las reformas de la educación fueron consecuencia de este impulso que dio el hermano Felipe. Sigue, todo se va hilvanando en la conversación. Si no hubiera sido Puebla, ¿a dónde hubieran ido? Pues donde estaba el que lo estaba pidiendo Monseñor Ibarra, pero casualmente en esa ocasión ya era el arzobispo de Puebla, ¿no? Claro, sí. A lo mejor hubieran ido a Morelia. También pasó por Morelia. Sí, porque apenas se fundó Puebla, se fundó Morelia, después se fundó México, después se fundó Toluca, Torreón, Saltillo, Monterrey, Zacatecas. Perdone, aun si no se expresara su calidad en términos de que eran los mejores maestros del mundo, y lo son, no se explicaría de otra manera un crecimiento tan violento como lo fue desde Francia, porque pues en muy poco tiempo ya había 20 escuelas que fundó el señor de la Salle, y aquí ese crecimiento tan fuera de lo común, pienso que no se explicaría de otra manera, sino a través de la calidad educativa. Es una explicación lógica, humana, fantástica. Vamos, así es. Pero también aquí en México pasó un fenómeno curioso. Las leyes de Juárez y de Melchor Ocampo prohibían la educación religiosa. Es curioso, Valentín Gómez Farías le quita las escuelas a la iglesia, 1830, pero le exige que mantenga a los maestros y que le siga pagando a los maestros y hasta al sacerdote para que sigan educando con tal de que no den religión. Entonces la iglesia sostuvo la educación de 1830 hasta el 57. No la pagaba el gobierno, la pagaba la iglesia. ¿Estaban al tanto de los ríos que implicaba venir a México? Yo creo que sí, en un sentido. Sabían que México era un país que necesitaba educación y que quería educación de calidad. Eso seguramente que lo sabían. Sabían también de la necesidad de la iglesia de que se formara mejor a los católicos y a las familias, seguramente. Lo que sí no estaban al tanto era del tamaño del país, de las distancias. Cuando el hermano reclutador en 1930 pidió permiso para comprar un cochecito para viajar desde Texas hasta California, le dijeron que se fuera en bicicleta, porque tenían la idea de que México era del tamaño o más chiquito que Francia. Los superiores pues, veían el mapa de toda América, México chiquitito, y en un mapa del mismo tamaño, el mapa de Francia. Pues Francia es grandísima, México es chiquitito. Todavía los europeos piensan así. Y eso de que haya 3.000 kilómetros para ir de una frontera a la otra,
pues 3.000 kilómetros es la distancia que hay de París a Moscú. ¿Sí? Así. ¿Cuál fue la primera obra? Fue Puebla, pero en Puebla los hermanos, muy fieles a San Juan Bautista de la Salle, prefirieron abrir primero la escuela gratuita y le pusieron Escuela San Juan Bautista de la Salle. Fue el primer nombre. ¿Dónde se albergó? Le llamaban Escuela de la Concordia a una escuela que habían construido los franciscanos en 1546, cuando apenas era nueva la ciudad. El edificio subsiste y entonces en esa escuela, pues allí empezaron con 300 y pico de alumnos el primer día de clase, una escuela gratuita que subsistió siempre llena de estudiantes hasta 1914, cuando el éxodo. Esto fue el viernes 12 de enero. Hasta el lunes 15 empezó la escuela preparatoria. Aunque era gratuita, pues era parte del seminario. Es decir, era la escuela para que los seminaristas tuvieran títulos y pudieran crecer. Yo creo que eso es importante. ¿Y qué conexión tiene con el colegio de San Pedro y San Pablo? El colegio, enfrentito de la catedral, estaba la casa del arzobispo, para decirlo al estilo romano, el palacio episcopal. Una casa común y corriente, pero bueno, el palacio. Junto estaba el seminario, y el seminario estaba dividido por razones de número en dos casas. Una era el colegio de San Pedro, otra era el de San Pablo. Y luego se acomodó ya la teología en el colegio de San Juan. Cuando el señor arzobispo ve la posibilidad de que los seminaristas pueden tener una preparatoria con certificado, todavía no se inventaba la secundaria. Esa se inventó 20 años después. Entonces, cuando ya se pudo hacer el título de bachillerato, pues se la confía a los hermanos. Pero el colegio ya se había unificado en esa misma casa, y por eso el colegio de San Pedro y San Pablo, que fusionaba las dos secciones del seminario. Esa carta existe. Existe. Todo esto surgió, me lo encontré no hace tanto tiempo a usted, hermano, cuando vinimos a visitar a Ambrosio Luna, Claro. que estaba en recuperación, y después en algún momento nos hizo un tour de la historia de La Salle y nos llevó a esa casa. Entonces lo estamos documentando ahorita verbalmente, pero tan pronto podamos, para editar toda esta conversación, toda esta conferencia, vamos con Gabriel a ir, a ir físicamente a ver dónde está esa ubicación, etcétera, 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 a filmar, a entrevistar, a hacer. Claro. O sea, queremos dejar una conciencia vívida de lo que es La Salle en México. Perfecto, muy bien. Hoy es la Casa de la Cultura, allí se puede entrar. Exactamente. El hermano Toño Rojas, Sí. llegando a Puebla, fue a ver al director de la Sinfónica de la Escuela de Música, y entonces quería enseñar armónica, y para empezar dio un concierto de armónica en la Casa de la Cultura. Exactamente era febrero, celebrando el aniversario, enero, cuando empezó a funcionar allí el colegio de San Pedro y San Pablo. Es que ustedes están tan ocupados trabajando, educando a la juventud mexicana, que poco tiempo tienen de reparar en cómo sucedió y cómo llegaron a este momento tan importante para la educación de México. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo para documentar todo esto, y vamos a llevar, inclusive llevaremos a Toño a que haga un pequeño concierto, y lo vamos a ir todo editando. No va a ser una grabación pequeña ni nada, porque No, vale la pena hacer porque una vale cosa. la pena que hagamos Claro. una cosa de video, de grabación, y además de ahí desprenderemos un libro lleno de imágenes, porque hoy en día ya el mundo son imágenes más que textos. Aquí está nuestro grandísimo
redactor y literato Andrés, que nos hará la historia, Claro. Solo que a este respecto tengo entendido, según el hermano Héctor, que usted acaba de editar un libro. Bueno, lo que estoy haciendo es un libro de reflexiones, imitando el ejemplo de Andrés Banderas. Entonces el hermano lo dijo para echarle a usted la tarea. A los alumnos que ingresan a la universidad les damos una charla. Ahorita se llama esa charla Lasallismo Hoy, porque creen que La Salle pues, es nada más una marca, como fueron coches La Salle y cosas así. Entonces hay que explicarles qué es, y por eso me recuerdo de esto. Eso es una maravilla, porque recientemente, en este proceso que empezó en la nueva fase que tenemos nosotros trabajando con él hoy en la Escuela Cristóbal Colón, el hermano Antonio Vargas invitó a Eloy para que fuera y tuviéramos un rato más y una asociación de exalumnos más activa, y lograron obviamente una serie de conjunciones que recientemente Eloy, el Día del Niño, hizo un evento en el cual reunió a todos los de prepa que salían, porque era su último día de preparatoria y muchos de ellos probablemente no se volverán a ver en la vida. Y ahí se entrevistó con ellos, les enseñó y se encargó de ver a muchísimos de los maestros. Y se dio cuenta que muchos de los maestros que están en la Escuela Cristóbal Colón de Ticomán vienen de Politécnico, Sí. y no saben De La Salle. no saben cuál es, o sea, no tienen noción de la mística de La Salle. Bueno, y el día de ayer, como tenemos muchas polémicas con Eloy, dialogamos con Eloy de la función de la asociación, y de acuerdo con Eloy, hay una moción de la congregación de reactivar las asociaciones de exalumnos para mantener viva la llama de cuál fue la razón religiosa, Claro. porque no es una formación laica. Nosotros tenemos una formación pedagógica que nos hace ir por la vida trabajando, y otra religiosa, o sea, nosotros aprendimos valores. Entonces, ¿con qué actitud lo recibieron las autoridades oficiales en ese momento que llegaron? Había mucha polémica, el laicismo, México laico, etcétera, 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 las leyes de reforma. Las leyes de reforma prohibían las Sí, escuelas sí, religiosas, sí. pero el presidente de la República, admiraba a Francia, construyó muchos edificios de estilo francés, llevaba una vida afrancesada en el mejor sentido de la palabra, conferencias, libros, etc. Don Porfirio, morenito él como Juárez, pero viajaba con una cajita llena de talco para poderse talquear un poquito y blanquearse. Hasta en las campañas militares andaba bien vestido. En Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde desbarataron al ejército francés el 7 de octubre, pues del 63 o algo así, pues allí andaba elegantemente vestido de general. Aquí en la batalla de Puebla, el general de Zaragoza pues estaba un poquito angustiado por la batalla, pero el que ganó fue Porfirio Díaz. Aquí no se menciona para nada. Está narrado, yo lo acabo de leer de toda esta cuestión, lo leímos ayer, y está narrado que fue uno de los generales que estuvo aquí en Puebla. Sí, y además fue el líder, porque el general Zaragoza no estaba para dirigir batallas, ya había perdido una batalla ese día. Eso es histórico en nuestro caso, ¿no? Sí. Sucedió después en Texas, pero en fin. No sé por qué sucederá eso, la falta de disciplina castrense Sí. de ese tiempo, porque ahora tiene una disciplina muy No, férrea. es otra cosa, sí. Pero entonces los hermanos trataron de destacar por su fervor mexicano, digamos. Entonces, no nada más acometieron la tarea de educar, sino educar a México. Para eso, en el Colegio San Pedro y San Pablo, hicieron una normal que funcionó en 1906 y 1907.
ya no hubo candidatos. Pero la normal que tenemos aquí pues es herencia de esa preocupación. Además que firmaron con el contrato con el señor Ibarra que ellos iban a formar maestros. De manera que seguimos cumpliendo el contrato. Luego la escuela gratuita la mantenía la Mitra, la escuela San Juan Bautista de la Salle. Y los hermanos hicieron todo lo posible por mantener la escuela gratuita. Después abrió la Ciudad de los Niños, gratuita. Hoy es gratuita entre comillas, porque pues, tuvieron que elevar mucho las colegiaturas, sobre todo hace 2 años. Entonces ya no es exactamente lo que era. Pero está todo el esfuerzo que los hermanos franceses hicieron. Les llamaba mucho la atención a los periodistas de entonces con qué fervor se celebraban las fiestas patrias, incluso el 5 de mayo. Claro, el 5 de mayo siempre era desfile deportivo, ayer fue también desfile estudiantil, ¿verdad? Y entonces cada 5 de mayo algo hacían los hermanos que era original. Por ejemplo, en la historia del colegio, en una de las ocasiones desfilaban en bicicleta. El hermano director, Gerardo Maní, compró 150 bicicletas que les vendió a los muchachos que querían desfilar en la bicicleta. Entonces, con su uniforme deportivo, el blanco y azul en la camisa, 500 bicicletas, se ven. Evidentemente que todo el mundo estaba así admirado. Otro año era las tablas gimnásticas y cosas por el estilo. Pero era exactamente para celebrar a México, incluso el 5 de mayo. Pero supe también que aquí en alguna ocasión desfilaron alumnos montando caballos del ejército. Sí. O sea, el ejército, bueno, allí hay que ver, en el mero principio pues era lo francés. Claro, la figura del arzobispo pesaba, además de la admiración por lo francés. Ya después, cuando se reabrió la obra, después del 33, ya por los 40, pues entonces los Ávila Camacho le tenían una gran fe a los hermanos, más la mamá que ellos, pero bueno, y entonces se conseguían muchas cosas del ejército y los militares estaban muy admirados de la disciplina del colegio. El desfile del 5 de mayo, cuando menos en los años 50, encabezaba la banda del colegio el desfile. Y luego volvía a desfilar encabezando el contingente del Benavente, porque era la mejor banda. Efectivamente, cuando hablamos con el hermano José María, nos decía, cuando estábamos haciendo, escribiendo, narrando con la pluma de Andrés la historia de los hermanos que nos tocaron a nosotros, se hizo un esfuerzo con César Rangel, con Ambrosio Luna, etc. Y con él hoy comentábamos de que el hermano hizo también un libro. Nosotros no queremos competir con nadie, queremos integrar toda la información, analizar la información de diferentes puntos de vista para que haya ópticas de lo que sucede, pero lo más trascendente es lo siguiente, dice, es que hay todas las escuelas, las sayitas hacían desfiles y ganaban los concursos de las diferentes sedes donde estaban, pero ninguna tiene el documento fílmico, solamente la tiene la Escuela Cristóbal Colón, Sí. con un archivo de un señor que trabajaba para la televisora que se llamó Violante, y ya nosotros hicimos un programa. El archivo Violante estaba en aquellos rollos que había anteriormente, creo que se llaman de acetato, de rollos, y desafortunadamente unos se perdieron, pero otros se rescataron porque Ambrosio, que era químico, les dijo qué producto poner y cuántos minutos tenían para reeditar la parte fílmica. Entonces hicimos, y ahí están, efectivamente, les dieron fusiles del ejército para un desfile, y desfilaron con las bayonetas, etcétera, etcétera. Y efectivamente hay tablas en las cuales van las bicicletas y van haciendo pirámides en las bicicletas. Y luego hay también paralelas y fútbol, etcétera, etcétera, etcétera.
y entonces se causó una grandísima competencia. Pero no nos queremos concentrar en ese asunto, queremos regresar a la historia de los hermanos en La Salle. Muy bien. Llegada a México. Las demás congregaciones, ¿qué hicieron en México? Aquí en Puebla estaba el Colegio de las Teresianas. Las teresianas comparten una parte de la espiritualidad francesa con los hermanos. Fue Juan Bautista de La Salle el que descubrió la riqueza de la espiritualidad teresiana o carmelitana. Incluso la traducción al francés de muchos escritos la patrocinó de La Salle, el señor de La Salle. Por eso nos pone el patrón a San José. San José era evidentemente desconocido en Francia. Yo creo que las teresianas entonces se sintieron pues hermanadas. Allí escribo que desde 1860 que se pusieron en vigor las leyes de reforma hasta 1940 con la educación socialista, cuando ya Ávila Camacho empezó a aflojar las riendas un poquito, cada año se iba abriendo un instituto para la educación cristiana, católica. Fueron 80 congregaciones. Algunas veces no se fundaban en México, sino que llegaban a México, como las salesianas, los salesianos, los maristas, los padres maristas, como el padre Rouget, los hermanos de La Salle, en fin, muchas congregaciones llegaron. Habían llegado otras antes, la Compañía de María, por ejemplo, del Estenac, pero no tenían casa en Puebla. En cambio, las teresianas sí. Y nos pasaron el edificio, bueno, tenían rentado el edificio donde funcionó el Colegio de Benavente en San Luis, en la 5 de mayo, entre las 8 y las 10. Hoy es la tienda. Son varios locales comerciales. Sí, es una tiendota eléctrica. Todavía se puede entrar, aunque eso fue el colegio Benavente del 1940 al 48. Allí estudió Ambrosio Luna, allí estudió Don Héctor, en fin, es muy moderno. Pero en ese sentido no hubo competencia. La competencia fue cuando el colegio fue cogiendo vuelo y entonces las mejores familias, no las más ricas, las mejores familias preferían el Benavente a otras instituciones. Entonces le ofrecían a los niños que allá no iban a pagar. Y entonces algún niño, está escrito por ahí en el histórico, le dijo al padre, pues mire, mis papás no necesitan la beca, mejor pagamos nosotros para que haya otros que estén becados, pero en mi colegio. En mi colegio. La dificultad fue muy posterior. ¿Con qué espíritu llegaron a México los hermanos? Yo creo que se juntan dos elementos. Uno, expulsados de Francia, vendrían con ánimo de revancha. Vamos a hacer el esfuerzo para que nuestro instituto siga y siga dando fruto. Entonces llegaron con mucho ánimo. Cuando llegaron, pues había 4 habitaciones allí en la Concordia y allí estaban amontonados 17 hermanos. Cuando ya pudieron tener la casa aquí en el Colegio San Pedro y San Pablo, para los de San Pedro y San Pablo, bueno, pues disfrutaron, porque ya se pudieron ampliar. No era un cuarto para cada hermano, porque son habitaciones enormes, pero era para 4 y no para más, con sus cortinitas y toda la cosa, ¿verdad? Estaban acostumbrados a eso, siempre era el dormitorio común. Después, el otro, había que ganarse la buena fama, pero los hermanos eran desconocidos, y Dios se valió de un hecho trágico. Cuando asesinaron a un hermano en la Malinche, el 16 el 16 de febrero, apenas había pasado un mes, y el hermano nada más tenía un mes en México, pues esto salió en todos los periódicos.
en todo el país se supo. Atraparon a los asesinos, al mero asesino que había disparado, pues lo asesinaron, bueno, lo fusilaron un año después. Pero esto estuvo en todos los periódicos, entonces en todos los periódicos del país se difundió la noticia de que había colegios de La Salle, Providencia. Qué maravilla. Hermano, ¿la congregación guarda algún récord de los nombres de los hermanos que llegaron a México? Sí, Sí está. sí, la tiene el hermano visitador. Bueno, le vamos a invitar a hablar con el hermano Pedro, porque lo queremos divulgar. Y te puedo pasar la lista, al ratito la busco y te la paso. Perfecto. El 3 de diciembre de 1955 estaba todavía vivo el hermano Antoine Cloto, que era un jovencito, 18 años tenía cuando llegó a México, en el primer grupo de los hermanos. Como buen campesino francés, pues sabía cocinar. Un campesino mexicano sabe hacer sus tacos y sus huevitos porque hace el desayuno allí en el campo. Pues lo mismo, eso es herencia mundial. Entonces, este hermano Antón nos platicó a los 50 años de la llegada de los hermanos cómo lo veía él. Nos dio una conferencia en el auditorio de la Escuela Cristóbal Colón, Ricarte 32. Allí nos platicó sus impresiones. En la mañana hubo una misa en la Basílica, la comida en Cristóbal Colón y luego la conferencia. Muy simpático, porque pues era un chaparrito, pero estaba feliz por celebrar 50 años y era el único sobreviviente. De todos los hermanos franceses que llegaron en esa temporada, él era el único, con el hermano Grousset que vino en 1918, que lo visitaba. Entonces, bueno, pues platicaron muchas hazañas de esos tiempos. Pero el hermano Antoine nos decía de ese entusiasmo de los hermanos. Dice que lo único que distinguía a Francia de Puebla era que aquí mucha gente caminaba descalza por la calle. Los sombreros no eran los sombreros de barril o, ¿cómo le llaman? Redonditos, sino picudos, al estilo un poquito de los de China o del oriente de ahora. El nivel de educación que se dio debe ser reforzado con lo que dijo Andrés, de que rápidamente se expandió las escuelas lasallistas en México. O sea, el nivel fue óptimo, lo máximo que hubo. Yo creo que sí, al nivel intelectual. Los hermanos franceses estaban un poquito contagiados del positivismo. Entonces, lo máximo eran las ciencias. El hermano Monnier no tenía que preparar sus clases de química para la preparatoria, porque tenía todo aquí. Y en los laboratorios tenían los mejores aparatos para física y para química, para biología, por supuesto. Hay una lista de hermanos que incluso son reconocidos nacionalmente entre los mejores botánicos del tiempo de don Porfirio. 8 hermanos. Entonces, entre ellos, Pedro León, ¿verdad? Perdón, creo que lo notamos más quienes llegamos, como fue en mi caso, de una escuela rural oficial. Yo hice primero de primaria en ese ambiente. Entonces llego aquí al Benavente, donde estudié. Entonces es un trauma, realmente. Sí, Es nada de que a la hora que uno quiera entrar y se encontraba uno la puerta de la 2 Sur cerrada. Y aunque fuera uno en primero de primaria, uno tenía que regresarse a su casa. Había muchos aspectos de disciplina e indudablemente de nivel académico. Yo no pasé el examen de admisión, tuve que repetir primero de primaria. Ilustra un poco esto de lo que implica para la gente que no conocía La Salle la calidad que ofrecían. De hecho, mi padre se enteró a unos 120 kilómetros de aquí, hasta allá le llegó la voz de que había una escuela muy buena a la que él debería hacer el esfuerzo para llevar a sus hijos.
pero con la advertencia de que nada más que esos señores franceses son muy delicados, o sea, muy estrictos. Sí, así es. ¿Con qué cantidad de alumnos captaron cuando llegaron? La escuela gratuita empezó con 312 el primer día de clase. Al año siguiente empezaron el primer día de clase con 500. Una maravilla, porque 500 niños en una ciudad que tenía 30,000 habitantes, una ciudad de 6 cuadras por 6 cuadras, son 36 manzanas. Entonces era una cantidad fabulosa. Un poquito antes había fundado el padre Yermo, aquí en Puebla, una para atender a las señoras de la calle, y les enseñaba mecanografía, enfermería y cosas así, para que pudieran tener un oficio y vivir de su trabajo, no de la noche. La Casa de la Misericordia Cristiana, que queda atrasito de la Cruz Roja. Enfrentito está una iglesia que se llama de Nuestra Señora de los Lagos, San Juan de los Lagos. Allí celebraba su misa todos los días. Murió en la Casa de la Misericordia Cristiana, que durante algún tiempo fue la escuela Artículo Tercero, que queda enfrentito de una escuela que fue la tercera que abrieron los hermanos en Puebla, que hoy es el Hospital San José, donde lavan coches. Así. ¿Cuál fue el nivel, el estrato social que llegó a ser educado? Yo creo que era clase media baja. Algunos de clase media, no media alta, porque los seminaristas pues son de ese nivel. Para comercio, pues hijos de comerciantes, pero tener un poquito de dinero no garantiza que se rozaran con la alta sociedad. Realmente no había muchos de la clase alta, digamos. Pero no sé si ocurría como, por ejemplo, en la villa, la Escuela Cristóbal Colón, que está pensada para ayudar a la gente, con colegiaturas simbólicas a veces, ¿no? Sin embargo, precisamente la calidad que he mencionado hacía que hubiera algunas personas de muy alto nivel económico porque no les importaba si esa escuela cobraba menos. De hecho, en el año en que yo trabajé ahí, en el 83, es lo que observé, que había personas que tenían un gran poder adquisitivo y el ambiente general los absorbía. Sí. Esa es una característica muy de La Salle. En muchos países de América hay la escuela vespertina para pobres y la matutina para ricos. Las escuelas de los hermanos eran únicas. Y la excepción gobierna la regla. El colegio de San Juan Bautista de La Salle, que tenía la primaria, pues era para todos. Y lo que llamamos preparatoria y escuela comercial era San Pedro y San Pablo, con la normal, que eran 4 o 5, 6 en algún momento. Después, los papás, que tienen un poquito de posibilidades, le pidieron y le rogaron y hasta exigieron a los hermanos que abrieran una primaria en San Pedro y San Pablo, de paga, porque no aguantaban, entre comillas, rozarse con la gente sencilla del resto. Cuando se vinieron los de primaria que podían pagar, el papá de Lupita Osorio tenía todavía la propaganda del colegio San Pedro y San Pablo, 2 pesos al mes, pero como eran $4 por peso mexicano, pues eran $8 al mes. Una colegiatura así. Efectivamente, no nos concentremos en el guión que hizo Andrés, porque podíamos reflexionar al respecto de lo que mencionó, pero no
que estamos enfocados a hablar de cómo llegó la congregación a México. De acuerdo con su experiencia, hermano, ¿qué en el transcurso de estos años, qué diferencia nota de la fe del pueblo mexicano? La fe de entonces era muy de corazón. Eso que en el concilio se llamó después devoción popular. Faltaba fundamento. Alguna vez nos reíamos mucho con mi mamá, porque nos platicaba que allá en Santiago de Ixcuintla, donde vivía, pues ella y las muchachas iban a celebrar a la Inmaculada en la parroquia, pero la gente iba a festejar a Nuestra Señora de Guadalupe. Eso a mí me iluminó mucho lo que pasaba también aquí. La gente iba al santuario de Guadalupe, pero las señoritas de la alta sociedad, vamos, las que tenían cierta cultura, venían a la Conchita. ¿Qué limitaciones tuvieron ustedes cuando llegaron? Mira, los hermanos encontraron que en el edificio de la Concordia, que era muy antiguo, pues evidentemente no había las comodidades a que estaban acostumbrados, en donde todo tenía su lugar. Llegan a un país extranjero y bueno, los baños quedan hasta allá, las duchas quedan quién sabe dónde. Claro, no tienen la costumbre, esa mala costumbre de bañarse diario ni de chiste, ¿verdad? A los hermanos mexicanos que iban a Roma a estudiar su segundo noviciado en 1950, decían, ¿y por qué se tienen que bañar diario? Había que bajar hasta el sótano de la casa generalicia donde estaban las regaderas y estaban viviendo en el cuarto piso. Entonces, eso en 1950. Pero los baños, los sanitarios sí estaban muy lejos, hasta el fondo, porque siempre olían mal. Luego, la dificultad de lavado de ropa, por ejemplo. Estaban acostumbrados a que ellos mismos lavaban, no había una persona de servicio. Pero llegar aquí, pues no pueden estar en clase y entonces hay que contratar a una persona que lave. Hay que contratar a alguien que le ayude al hermano Antonio para hacer la comida. Hay que comprar todo lo necesario para cocinar. Y todo eso empieza a causar molestias y gastos. Y de eso se va a quejar después el hermano Treviño cuando esté aquí en Puebla, refundando el instituto. Todas estas cosas, pues, no se las imagina uno, pero esos detalles de la vida real, concreta, pues también tienen su importancia. Yo creo que otra de las dificultades, en ese momento no existió. El colegio estaba funcionando y funcionaba muy bien. Mejoró su funcionamiento, mejoró la calidad de instrucción, mejoró la disciplina, pero enormemente. Esto que decías se nota desde el primer día. Pero al mismo tiempo tienen la dificultad de que los inspectores, pues, les molesta que haya alguien que haga las cosas muy bien. Están acostumbrados que todo se hace a la y se va. Cuando viene la inspectora que tenemos aquí para la normal, nos exige, pero es que ustedes deben tener todo esto. Ya lo tienen en la normal del Estado. No, allí no. Ya lo tienen. No, solamente ustedes deben tener esto. Hermano, el camino de Francia a México es un peregrinaje. Ya nos narró las razones por las cuales tuvieron que ir a la diáspora. Económicamente, ¿cómo sucedió? Es decir, los hermanos les dieron una maleta de dinero y ahí van, o fueron pidiendo limosna, o cómo llegaron aquí, los trajo el obispo les dio las facilidades. Los hermanos digo, ya los traje y ahí se las entienden. No, el superior general pagó los billetes del barco para que llegaran hasta Veracruz. En Veracruz, los primeros hermanos fueron recibidos por 2
o 3 exalumnos mexicanos que habían estado estudiando en Francia para educar a la clase media. Habían abierto internados. La escuela oficial era gratuita. Eso no daba para vivir. Aunque tenían sueldo oficial, no daba. Entonces los hermanos abrieron internados y el hospedaje no estaba comprendido en aquello de la enseñanza gratuita, que lo respetaban a morir. Pero el internado permitía que si comían 60 internos, que es el caso de San Pedro y San Pablo, había 60 internos, bueno, pues lo que ellos comían, lo comían también los hermanos. Había que tener internados. Cuando las leyes les quitaron las escuelas a los hermanos, subsistió el internado porque los niños iban a estudiar a la escuela, pero el internado existió. Pero cuando la ley cambió, los internados se cambiaron a Bélgica. Y entonces el internado se llamaba París, hoy diríamos París 8, por la nomenclatura actual, pero era París, quién sabe qué, y se fue a Bélgica, al poblado donde vivía San Luciano y María, que entonces era un chavaquito, hijo del herrero. Y por eso había internado ahí. Era un internado parisino, pero allá. Y así pasó. Entonces les dieron a los hermanos el billete para venir. Los recibieron los exalumnos. El apellido te va a sonar, porque el que recibió a los hermanos en Veracruz fue un tal señor Ebrard, abuelo de Marcelito. Luego el papá de Marcelito nos vendió una casa vieja allí en Mixcoac. La tiró y la construyó de nuevo el papá de Marcelito. ¿Para la escuela? No, para casa de los hermanos allí La Campana. O sea, la casa de La Campana la hizo el papá de Marcelo. De Marcelito. Marcelito, así le decían todos a Marcel en el cine Bolívar. O sea, sí, hubo una generación económica que fue entregada por la Federación Francesa, que educaba gratuitamente y educaba cobrando algo para pagar los gastos. Así es, sí. Y ese dinero o esos fondos fueron usados para que los hermanos llegaran a México. Y nada más, porque no había para algo más. Por eso era la solicitud de los obispos y el financiamiento. Ah, los obispos financiaron. Sí. Perfecto. Aquí la mitra le daba al ecónomo, que era el hermano Antonio Claudio, le daba 30 pesos por hermano, 30 pesos por hermano al mes. Es decir, $1 diario. Le vamos a pedir a Gabriel García, que nos ha auxiliado muchísimo. Gracias. Le vamos a pedir a Gabriel García que si no tiene usted inconveniente, hermano, que subamos ahorita mismo a todas las redes sociales diciendo que el papá de Marcelo Ebrard fue el que hizo la casa de los hermanos de la Salle en Mixcoac. Lo saben, pero bueno, no, puede decir así un poquito más. No, necesitamos hacerlo público, o sea, al Espérate, final, cuando termine mira, su presidencia. No, el punto es el siguiente, hermano. No necesariamente una educación religiosa va a llevar a que la gente continúe con esos principios. Lo tenemos con el prócer mexicano, que fue educado en un seminario, y ahí va cambiando. Y hay gentes que son laicas y que terminan siendo religiosas. Lo que queremos destacar de la historia de La Salle es que La Salle ha sido una educación de calidad. Y que el abuelito recibió a los hermanos. Exactamente. Y que el papá les hizo la casa. La casa. Entonces, en última instancia, sin ningún afán político, vamos a decir, oiga, queremos que sepan que este señor fue educado por La Salle. No más. Es decir, Sí, así es. así, nos vamos a dar los hechos concretos. ¿Qué va a hacer él o qué va? Pues no lo sabemos, ¿no? Sí. El hermano Raúl era muy dado a decir, y es exalumno, tanto de él como del señor secretario. Ah, fue exalumno de Valadez. Sí, claro. Ah, Bueno,
yo no sé si Raúl le dio clase, porque a mí me tocó estar antes que Raúl en Simón y estaba en secundaria, Marcelo. Bueno, los hijos de Ebrard estuvieron en el Simón Bolívar. Sí, los hijos. Eduardo Ávila fue su maestro. Sí. Sí, Y así es. ahí ¿cómo dice? En Michoacán, en la Hermano, secundaria. ahorita vamos a cambiarnos de ubicación. Esta es la oficina del hermano Manuel Velasco, y la línea de la moderación religiosa lasallista es una oficina de lo más. Ahorita la va a enfocar Gabriel, si quieres una vista periférica de esta oficina. Es totalmente, esto parece una celda monacal. A la rectoría. Eloy siempre dice que los hermanos tienen vida de monjes, totalmente austeros, no hay ningún lujo, no hay nada. Es una oficina totalmente pragmática, y lo importante es que desde estos lugares, no importa el escenario, con la mente, con su formación, con su deseo, con su vocación religiosa, hacen que continúe una congregación que es lo mejor para nosotros. Bueno, que inclusive, como lo narré yo recientemente, y lograremos que haga una filmación, la estatua de San Juan Bautista de la Salle está en la segunda columna de la derecha de San Pedro. La pregunta en la que terminamos este momento, esta entrevista, primera parte de la entrevista, es, hermano, ¿por qué la Salle no promueve una reunión mundial de lasallistas? Lo hacen los scouts. Bueno, hubo el Congreso Mundial Lasallista. Pero ¿por qué no lo hacen más? Hoy todo se facilita. Sí, ahorita por la pandemia debería haber tenido lugar. En 84 fue el 8º Congreso Mundial Lasallista en el Cristóbal Colón. Yo creo que tú participaste, ¿no? ¿No? Allí en el Cristóbal Colón se construyó el gimnasio y se estrenó con el Congreso Mundial Lasallista. Allá en lo más... En la más verde. Ni siquiera conozco. Ahí está, me ha invitado muchas veces Guillermo Negrete, pero no he podido verlo. Bueno, luego está fue el 9º Congreso Mundial, no recuerdo ahorita en qué lugar fue, Filipinas o algo así. Bueno, hermano, pero Y así, cada 4 años se hace el Congreso Pero Mundial. mire, hermano, por ejemplo... Por el costo que tiene. No, sí, el costo tiene, pero escúcheme, no se va a ser financiado por la congregación. No. Es decir, mire, lo vamos a hacer en Roma porque está la Casa Generalicia. Y como la Casa Generalicia ya en parte está usada para recibir visitantes, bueno, aquí este es el costo, etcétera. Y entonces van las actividades. Y un día nos vamos a ir todos a la Basílica de San Pedro a cantar el himno de la Salle abajo de la estatua. Claro. O sea, y no vendrán Filipinas, del mundo entero, americanos, sudamericanos, chilenos, donde está la Salle. Pero digamos, que sea cada 2 años que la congregación, bueno, va a haber un congreso, que venga el que puede y quiera. Hay uno que quiere hospedarse en un hotel que cuesta $1 o un Airbnb, o en una cosa, o otro que quiere hospedar en el hotel más caro, porque Dios lo bendiga. Aquí van a llegar y se va a definir que el modelo es el siguiente: no van a traer lujos, se van a vestir, así se van a vestir. Esto, y vamos a comer comunitariamente, y luego va a haber estas conferencias, y luego les vamos a tener un show, un cantante, una cosa así, y ese boleto de entrar ahí cuesta tanto. Claro. El Congreso Mundial Lasallista, de todas las 10 o 12 ediciones que hubo antes de la pandemia, así se hace. Nada más se suspendió en la pandemia porque las posibilidades de viaje estaban muy restringidas. Me imagino que ahora en el capítulo dirán, va a haber otro Congreso Mundial de exalumnos lasallistas en tal fecha. Y debería haber uno nacional, Claro, donde nos juntemos claro. los del norte con los del sur. Sí, también. Porque ustedes en Monterrey tienen una obra, de todo el norte tiene unas obras tremendas. Sí, en realidad sí se hace. Cambió un poquito de estilo porque antes era solo para exalumnos. Ahora se hace un congreso nacional cada 2 años de maestros lasallistas.
Y hay otro congreso de catedráticos universitarios lasallistas. Va a coincidir en Saltillo, si no me equivoco, el próximo. Se pospuso, porque el último fue en Obregón, ya van 6 años. Pero la pandemia... Pero una congregación para beatificar a su ahora santo, para exhibir su magnificencia, convocaron en Roma a la beatificación, tomaron la mayor parte de los cuartos de los hoteles de Roma, no fueron suficientes y rentaron 2 barcos de cruceros enfrente de Civitavecchia para hospedar a todos los que fueron a manifestarse en pro de la beatificación y luego de la canonización. Entonces, es decir, La Salle no le gusta exhibirse, estamos de acuerdo, pero vale la pena que el mundo sepa que hay educadores de la máxima calidad. Sí, se nota en otros aspectos. Sí, se nota en otros aspectos. Aquí, cuando se celebró la Eucaristía por los 90 años de La Salle, el señor arzobispo en turno dijo: pero es que aquí en la ciudad no se nota la presencia de los exalumnos lasallistas. Debería notarse, ¿no? Tranquilamente. Pero al día siguiente fueron a verlo el presidente de la Acción Católica, el presidente de Procesos de Cristiandad, el presidente con su renuncia. Como los exalumnos de La Salle no hacemos nada, pues renunciamos. Resulta que el señor no sabía que no había más que puros exalumnos lasallistas al frente de todo. Pero él no lo decía, porque no hace falta que lo vieran. Y cuando renunciaron, pues entonces no les admitió la renuncia, pero se arrepintió mucho de lo que había dicho. Y yo creo que eso sí, afortunadamente. Qué maravilla. Sí. Y lo mismo pasaría en México. Hace unos años, solamente en una reunión, deberían haber estado todos los papás de una escuela porque le entregábamos el diploma de que sí habían acreditado la calidad de la escuela. Iba yo como presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Pero resulta que como empezó la gripe aviar, pues la inspectora se montó en sus tesis y no puede venir más que el presidente de los padres de familia y solo la directora de la primaria, de la secundaria y de la prepa. Nadie más. Llegó el cardenal arzobispo de México a decir que esas universidades, había más universitarios que yo, nadie sabía que se dicen de inspiración cristiana, tienen que ser de inspiración católica porque el obispo es el canciller de todas las universidades católicas. Pues eso era para la MIESIC, no para esa escuela ni para la Confederación, tranquilamente. Pero así fue.